Tenemos la visita de Mauricio Flores, un productor, director, actor teatral, director del grupo teatral Lo Eventual. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? Todo bien, Gracias, muy buenos días. Gracias por la visita, gracias por venir acá hasta el estudio. ¿Todo tranquilo? Sí, lo que permite el Estado Nacional. Que permite el Estado Nacional. Bueno, un poco para eso estás acá, básicamente. Veíamos la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, con todas las cosas que pasan además en una vertiginosidad impresionante, modificaciones al Instituto Nacional del Teatro, ¿no? A la ley y a la estructuración y a la forma que tiene el Instituto Nacional del Teatro en cuanto a su financiamiento, en cuanto a las delegaciones que existen en cada provincia. Esa información me imagino que a vos y a la gente del mundo del teatro de la provincia les habrá llegado, Mauricio. Queríamos por lo menos poder charlar contigo respecto a qué reflexión o qué mirada tenés de estos cambios que se vienen imponiendo. Sintéticamente, lo que hace el decreto 325 es cercenarle a la Ley Nacional del Teatro, quitarle desde el artículo 8 en adelante hasta el 28 más o menos, que es lo que se refiere al modo de gobierno del Instituto Nacional del Teatro. Sí. Un modo de gobierno que, a mi criterio, maravilloso, porque era un modo de gobierno donde se elige a un representante provincial de cada provincia. Claro. En las 6 regiones, esas regiones eligen un representante que va a ir a formar parte del consejo de dirección del instituto, a donde se van a entramar allí conversaciones, discusiones de todo tipo con gente del quehacer teatral, de Cultura Nación, el representante del gobierno nacional, que es el director ejecutivo. Entonces allí, entre 12, 14 personas, depende de los ciclos, se discute hacia dónde se quiere ir con el teatro a nivel nacional. Y yo creo que en 25 años hay un antes y un después del Instituto Nacional del Teatro. Todos hemos hecho teatros antes del Instituto Nacional del Teatro. O sea, nosotros no hicimos teatro porque el instituto apareció. Claro. Nosotros hacíamos teatro, pero el instituto vino a aquellos que se animaron y que comenzaron a participar a través del instituto a potenciar las producciones que ellos hacían. Entonces, si lo pensamos como nación, es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque quitan, con todos esos artículos que sacan, la capacidad de gobierno de un consejo de dirección. Por lo tanto, es como que te sacaran los diputados y los senadores. O sea, va a quedar una persona, un director ejecutivo en Buenos Aires, decidiendo con un consejo consultivo que no es vinculante, lo que se charla ahí. Sí. Él va a decidir qué se hace con los fondos del Instituto Nacional del Teatro. Está completamente centralizada la decisión en una persona. A la prehistoria volvimos, ¿viste? Porque esto no es tan bien que el Instituto Nacional del Teatro apareció hace 25 años. El Instituto Nacional del Teatro, esa ley existe gracias a gente que trabajó y laburó durante 50 años, personas desaparecidas, viste, gente que ya no está acompañándonos, pero digo, esa gente luchó, trabajó para que haya este tipo de ley, que es un ejemplo. No existen muchos países con este modo de financiar. No, para nada, para nada. O sea, si vos vas a hablar de cultura financiada, estás hablando de países desarrollados de Europa. En Latinoamérica no existe ningún país que tenga una ley similar a la nuestra. Es más, la han tomado algunas direcciones de cultura, Secretaría de Cultura, Ministerios de Cultura de Latinoamérica, como ejemplo. No existe. Encima me da la sensación, también por haber conversado con gente de distintos, digamos, del teatro de distintos ámbitos, que así como estaba funcionando en gobiernos anteriores que tal vez digamos, trataban de permitirle un mayor funcionamiento al INT, tampoco es que funcionaba de maravillas en cuanto a esta representación federal. O sea, siempre hubo críticas de, los cupos que largan para el interior del país o la cantidad de financiamiento para las provincias no tiene o no le dan la misma bolilla que le dan a todo lo que ocurre en el mainstream de la capital federal. Claro. Hoy con esta decisión es aún peor. Porque mismo o sea, vos fondos, no vas a tener una voz para ir a reclamar que faltan fondos para la provincia. Porque, o sea, nosotros podemos señalar muchísimas cosas, tanto como teatreros, teatristas, beneficiarios del Instituto Nacional del Teatro, yo que formé parte en algún momento del Consejo de Dirección. Podemos hablar de un montón de errores de administración. Pero eso
no quita que vos le rompas al instituto lo fundamental que es, en el pueblito más perdido del Chaco, hace 25 años un tipo que hacía teatro lo hacía sacando de su bolsillo a pulmón como podía en espacios que le brindaban las escuelas, los clubes, y después el instituto comenzó a permitir, si nosotros vemos acá en Tierra del Fuego, tenemos, Actuar tiene un teatro financiado por el Instituto Nacional del Teatro. El Teatro del Jaén, creado por el Instituto Nacional del Teatro. Tierra de Teatro en Río Grande, está bien, se hizo autogestivo, pero toda la técnica es financiada por el Instituto Nacional del Teatro. Entonces el funcionamiento de sala por el Instituto Nacional del Teatro. Lo que el instituto ha permitido es esto. Podemos criticar un montón de cosas, pero permitió que en el pueblito más chiquito de la Argentina el teatro sea tomado como una herramienta de transformación social. Claro. Y vos decías algo respecto a los fondos. Claro, los fondos no son millonarios, no es que manejan cualquier guita y que llega a tiempo y que la burocracia es un violín. No, todo es a pulmón, remado y que va súper específico. Bueno, se lanza esta línea para tales festivales o esta línea para tales grupos teatrales. Todo es muy, muy medido, no es una cosa que tira manteca al techo. No, para nada, no tenemos el mismo presupuesto que el INCA, como ser. O sea, vos imaginate que... Que de por sí es poco también. Claro, para la producción cinematográfica es poco, claro. Pero a comparación de la producción teatral es una barbaridad de dinero. Bueno, pero olvídate, digo, claro. Ese poco presupuesto que aparte viene, nunca el instituto recibió, por cuando Cavallo hace esta cuestión del tratamiento económico como si estuviésemos en guerra, ¿no? Y quita el paso de fondo a los entes autárquicos, el instituto deja de recibir, o sea, nunca recibió la totalidad, pero deja de recibir todo lo que le correspondía y simplemente le llegaba una parte de lo que Cultura, el Ministerio de Economía o Cultura Nación, autorizaban. Nunca le llegó el 100%. Y aunque nunca le llegó el 100%, con eso que le llegaba, se producía la mayor cantidad de cosas en beneficio del público. Porque esto es también lo que hay que señalar. El dinero del instituto no es para los teatristas. Eso algunos teatristas no lo entienden todavía. Claro, está el dinero. O sea, vos tenés un grupo de teatro, tenés una sala, yo te doy un subsidio para la producción, pero es para que vos les puedas brindar al público calidad. Claro. O sea, cuando yo te subsidio la sala... El destinatario es el público. El destinatario es el público. Entonces, cuando yo te subsidio la sala para que vos tengas calefacción, aire acondicionado, luces, es porque en un principio, cuando era la vieja Dirección Nacional del Teatro, las poquitas salas que había, chiquititas, autogestivas, y bueno, el público, viste, se sentaba en cajones de manzana, o sea, digo, las condiciones no eran las mejores. Con el instituto apareció esta capacidad de las salas de poder ir equipándose en beneficio del público. Claro. Ahora, Mauricio, este último festival de teatro que se hizo acá, el Festival Provincial, ¿se hizo también con fondos? ¿Llegó o no? No. ¿Y cómo fue, no? También. Sí, no sabemos por qué, no tenemos explicación de esto, pero por diferentes cuestiones, el representante que teníamos acá en la provincia no hizo autorizar los fondos. Llegamos a una semana antes de la fiesta provincial y los fondos no estaban autorizados, y el Consejo, en medio de esta batahola del decreto, decide no autorizar la fiesta provincial en Tierra del Fuego porque supuestamente no iban a poder enfrentar los gastos. Eso es algo que lo decidieron ellos, ¿no? Unánimemente. Acá ellos tenían un convenio con la provincia de hacer la fiesta juntos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos por el representante provincial de que no se iba a hacer, a una semana de hacerse la fiesta. ¿Cuál es el nombre del representante? Gustavo Salcedo. Entonces, cuando Salcedo nos comunica a todos mediante chat que no se iba a hacer la fiesta provincial porque el Consejo de Dirección no la había autorizado, a nosotros fue un baldazo de agua. Imagínate que en agosto del año pasado se autorizó la convocatoria, en octubre se hizo la convocatoria desde el 1 de octubre al 30 de octubre, donde nos inscribimos 14 obras de teatro, y desde octubre a mayo
el representante no hizo autorizar la fiesta, no hizo autorizar el presupuesto. Por lo tanto, cultura quedó en el aire, cultura provincia, digo, ¿no? Quedó en el aire con esta cogestión. Así que yo, enterado de eso, fui a hablar con el secretario de Cultura. O sea, primero con los teatristas. Nos juntamos, charlamos, discutimos, hicimos catarsis, como es debido, pero lo que decidimos fue que en la medida que Cultura esté dispuesta, nosotros queríamos hacer un festival, no solamente para tener una obra seleccionada, por si en el futuro se hace una fiesta nacional, sino también como un acto de rebeldía, de protesta política contra esto, ¿no? Contra todo lo que dice el artículo 345. Claro, lo hacemos igual. Lo hacemos igual, no importa que ustedes no nos den. No importa si se durmió el representante provincial y no hizo autorizar el presupuesto. Porque de fondo está eso, ¿no? Que es callar la cultura, o decir, bueno, no hay plata para todo esto, ustedes no van a poder hacer nada, que es una tontería. Porque con esto que vos decías del poquito presupuesto, ni siquiera es que ellos vienen a birlar la caja del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Sino que yo creo que es a silenciarnos. Claro. O sea, la capacidad de la gente que hace cultura, de producir sentido, de tomar lo que sucede en tu comunidad y transformarlo en un hecho artístico, sea fotografía, pintura, danza, teatro, y transformarlo y ponerte en discusión, ¿no? Emocional, intelectual con eso es lo que yo creo que a este modo de pensar de nuestra administración nacional, eso es lo que le molesta. Y Mauricio, no fue parte de la discusión, estoy tratando de tratar de pensar también en cómo piensan ellos, ¿no? Digo, el gobierno nacional. Cuando hablaron entre los teatristas, ¿no fue también un parte del análisis, si lo hacemos de alguna forma también estamos convalidando este discurso que tienen desde el gobierno nacional de que se arreglen las provincias, que la nación no hace falta que se meta, vieron que al final tenían plata y lo podían hacer y no hacía falta, no sé, ese tipo de, porque me parece que hay una cosa muy maniquea ahí, que es, yo estoy pensando, me voy a otro lado, la obra pública, me quejo porque el gobierno nacional no me hace la entrada a la ciudad, la termino haciendo con recursos propios. Entonces, ¿qué te dice alguien del gobierno nacional? ¿Viste que al final la podías hacer vos? Claro, pero porque lo sacaste de otro lado. Bueno, claro. O sea, sacaste de otro lado. O sea, convengamos que la energía, en este caso del dinero, los presupuestos son uno. O lo utilizás en esto o lo utilizás en otra cosa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que tal vez es un poco estúpido. Cuando entró Macri, su director ejecutivo, abogó y lo logró, y que es quitar los subsidios a los titiriteros, a los circos, y crear un fondo para artistas entre 17 y 25 años que estén becados para estudiar con maestros en Europa. Okay. ¿No? O sea, ¿qué gente del teatro independiente tiene ese proyecto de vida? Seguramente algunos. Pero serán 4. Pero yo creo que ese dinero iba para mis hijos. ¿Y cuántos de Europa quieren venir acá a estudiar con gente de acá? Pero digo, los recursos son limitados. Por lo tanto, vos políticamente decidís a dónde lo ponés. Entonces, nosotros estamos como muy contentos y muy felices de la escucha de Aureliano Rodríguez, ¿no? El secretario de Cultura de provincia. También hay que poner de base que Aureliano Rodríguez fue durante mi gestión el asistente técnico y artístico del Instituto Nacional del Teatro. O sea que el tipo sabe de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, yo creo que él sabe, porque sigue vinculado con los empleados, con los trabajadores del Instituto Nacional del Teatro, entonces él sabe la dimensión de lo que se está tratando de destruir. Y tuvo esta capacidad, yo creo que también coraje, de agarrar y decir, bueno, muchachos, a ver, hagámoslo. Hagámoslo como un festival de protesta, que yo creo que por ahí le viene a Aureliano, ¿no? De protesta contra lo que está sucediendo. Y nosotros le exigimos que no solamente sea protesta, sino que también digamos, bueno, tenemos una obra, acá está. Cuando el instituto diga, hagamos una fiesta nacional, nosotros no hayamos quedado afuera. Porque el tema es, supongamos que desde tu mirada, como decís vos, ellos justifican que se pueden hacer las cosas sin los fondos estatales. O sin el consejo de dirección, que es eso lo que ellos atacan. Claro. Y es decir, para mí ellos van a hacer una fiesta nacional, porque quieren demostrar eso. Quieren demostrar que pueden hacer una fiesta nacional
sin el consejo de dirección, Mm, sin ese modo de gobierno. claro. Entonces, Que el modelo de ellos funciona. que el modelo de ellos funciona. Y que esto era un despilfarro de gente. Sí, que sí, sí, encima de porque eso, ¿no? justamente... Pero además los delegados, Salcedo es el apellido, Sí. ¿cobra un sueldo por serlo? ¿Un honorario o algo? ¿O es medio ad honorem? No, en general, en un momento se autorizaron cobrarse sueldos. Ah, pero en Sí. un momento, no es que no ocurrió se- siempre. No, porque por ley no pueden. No pueden. Ok. Pero en algún momento hubo una disposición del Consejo de Dirección a donde los consejeros Está se bien. atribuyeron sueldos. Igual ahora lo que yo había leído era que iban a armar como por regiones. Claro, están ya las 6, ¿viste? Regiones Claro. delimitadas. Entonces hay un delegado de la región Patagonia. Va a por haber ejemplo. un delegado de la región Se ahorran patagónica. 4 o 5 sueldos. Sí, y lo que yo creo que no le van a pagar, va a ser ad honorem. Ah, dijeron. bueno. Va a ser ad se honorem, se ahorran los todos, sueldos, pero, los 12 pero sueldos. son 6 sueldos. Vos sí, digo, para hablar solo de la Patagonia, ¿no? Remini Es como, no me Claro, vengas a decir nada. que estás haciendo un ahorro No, significativo. para nada. Cuando viste Schwarzenegger dice que es para ahorrar recursos y potenciar la cultura a través de esos recursos, es nada. No es absolutamente No, porque nada. no es que automáticamente salen líneas de subsidios para emprendimientos teatrales, por ejemplo, por fuera. Lo banca alguien. Dice, bueno, lo compensó, pero tampoco, porque No, encima no pero- es el punto fuerte de una persona que está a cargo del instituto. O sea, no es el punto, el subsidio de la plata, es un montón de otras cosas que forman, son cosas que tienen que ver con la formación, con armar estructuras, son cosas que son muy de base. Viste que nosotros tenemos acá un licenciado que es Roberto Santana, por los amigos más conocido como Chido, ¿no? Sí. Chido tiene un libro que se llama Panorama de la literatura fueguina. Él ahí señala como que la potencia del teatro fueguino es lo filodramático. O sea que casi el teatro independiente, como se conoce a nivel nacional, o sea, con esta explosión que en su momento tuvo Teatro Abierto, ¿no? Esa forma de hacer teatro independiente, que es gente que no son profesionales, que trabajan en otra cosa, pero que los textos son potentes, los actores son maravillosos y la técnica buscan lo mejor posible atando con alambre. O sea, ese tipo de teatro, según Roberto, todavía no está desarrollado en nuestra provincia. No, mirá, lo tengo que conseguir. Yo coincido con él en el sentido que me parece que estamos como en un estadio preteatral, ¿viste? O sea, que todavía nosotros no estamos haciendo teatro por hacer teatro. Ujú. De que nosotros todavía no vamos camino... No sé si todos piensan en la profesionalización de lo que hacen, ¿viste? El teatro todavía está como algo ahí... Amateur, hobby. Sí, está muy por ahí. Pero lo que tenía de interesante el Instituto Nacional del Teatro, que quien se quisiera promover a ser profesional, tenía por lo menos una fuente de financiación. Y acá lo que yo quiero señalar, que en este estadio preteatral, lo que nosotros tampoco hemos desarrollado, es que es un laburo que hay que hacer, es que realmente el teatro se instale como algo profesional. Que el teatro esté como una oferta más en todo esto que se ofrece de Tierra del Fuego como un producto turístico, Ujú. o simplemente para nuestra propia satisfacción como fueguinos, ¿no? O sea, Sí, digo, total, entretenimiento, yo hago servicio, de alguna forma. teatro porque quiero expresarme, quiero contar, tengo una necesidad de contar historias, pero yo lo puedo hacer para mis amigos, tipo estudiantina, con los mínimos recursos entre nosotros, o otra cosa es comenzar a pensar que el teatro, que cuando salgan nuestros políticos al mundo, no solamente vayan con una valija de lo turístico, de lo gastronómico, de la industria, sino que también salgan con una valija con nosotros. O sea, salgan con una valija donde haya escritores, músicos, teatristas. O sea, no nos quedemos solamente que el saber de la cultura está en Buenos Aires. Claro. Como para los porteños el saber de la cultura está en Berlín o en Japón, qué sé yo, ¿no? Pero ¿eso por qué pasa, Mauricio? ¿Hay algún tipo de dilema entre hacer cultura y hacer plata con? Porque yo, no es un problema. En general uno cuando habla con los artistas dicen esto, lo mejor sería que nosotros pudiéramos vivir de esto. sí. Pero a mí me da la Pero no sensación te que a animás. veces es declamativo y que después a la hora de llevarlo a la práctica tal vez cuesta un poco más. Es cierto. No es que están todos
los empresarios y los filántropos y los políticos ansiosos de financiar proyectos culturales, ¿no? También ahí hay un problema, pero a veces me da la sensación que hay como una cosa culposa, no sé. Sí, yo creo que eso está. Yo creo que eso está en muchos, principalmente los que creemos, viste que por ahí egocéntricamente yo digo que creo que mi producto tiene que ser lo más artístico posible y lo más profundo en cuanto a lo que se está planteando. Pero hay esa cuestión del dinero. Yo he madurado hace bastante ya y creo que hay que trabajar para que el Instituto Nacional del Teatro dé una parte de la financiación, la provincia dé otra parte de la financiación, la municipalidad otra parte y las empresas. ¿Por qué? Porque yo me dedico a producir teatro y se me hace un mundo salir a pensar cómo me lo financio. ¿Viste esto que estamos nosotros produciendo un espectáculo con 3 mujeres? Sí. Y venimos laburando hace ya como 2 años, ¿viste? Haciendo vestuario, objetos escenográficos. Y Carla, una de las actrices, en el ensayo del otro día me decía, y una vez que estrenemos, ¿qué hacemos con esto? Y mientras dependa de nosotros, hacerlo la mayor cantidad de veces posible. Nosotros como ser tenemos, dirían, viste, los grandes grupos dirían, tenemos en cartel, pasa que no hay lugares a donde hacerlas, pero nosotros tenemos Elisa, tenemos Caporales, tenemos Flores en Escena. O sea, tenemos 3 obras que podrían circular continuamente, pero no hay espacio, no hay financiación. Vos cuando conseguiste espacio, te falta publicidad, te falta cartelería, te falta un montón de cosas que hacen al negocio, para llamarlo de algún modo, ¿no? Sí. Hacen a que el teatro entre dentro de esta bendita matriz productiva. Ujú. Y es, el teatro, como el cine, genera trabajo. O sea, Claro. si los iluminadores de cada sala podrían todos los fines de semana estar montando ese espectáculo y cobrando sus horas de laburo, es una cuestión financiera muy, muy importante. Obvio. Si en ese teatrito a donde vos vas, como sucede con los chicos de Onírico, vos tenés ahí un buffet, Claro. ¿viste? Que te venden una gaseosita, una cerveza, un bizcochito, es recursos que entran. O sea, el teatro, el arte moviliza la Claro, economía. lógico. Lo que pasa es que nosotros en este estadio preteatral que digo, todavía no encontramos los caminos. ¿Cómo ser? Una de las cosas que lo digo cada vez que puedo y es, cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica, vino un equipo de políticos a hablar a la carrera de gestión cultural. Entonces la pregunta fue, ¿y el artículo de cultura se puede modificar y cómo? No, porque la comisión que seleccionó los artículos para modificar consideró que no era necesario modificar el artículo de cultura. ¿Cómo que no es necesario modificar el artículo de cultura? Con el avance en todo sentido, ¿Se les había conceptual preguntado y a tecnológico, sí, que tiene la cultura en este momento. No, pensamos que no. Bueno, ¿qué es lo que se comenzó a hacer con la parte cultural de todos los aspectos de la ciudad? Poner parches. Entonces, en el artículo 21 del turismo, que yo desearía tener un artículo así en cualquier lado, ¿no? Tanto en la Carta Orgánica como en la Constitución Provincial, que es que la gente que se dedica al turismo tiene acceso a subsidio, a préstamos, a tierras, a un montón de cosas. O sea, son los reyes de la ciudad. Entonces, yo hubiese querido un artículo así para la gente que hacemos cultura, pero no lo pensaron. Como yo les dije a algunos, ¿no? Pino, Vaca, personas que en cierta teoría, Branca, no Vaca, Branca, como es Chispita Fadul, personas que en su discurso hablan de lo cultural, de lo comunitario. Yo le dije, muchachos, se les escapó la tortuga. O sea, ¿cómo no van a modificar en esta oportunidad el artículo de cultura? Y no, entonces comenzaron a poner parches. Y el parche, como ser en la parte de turismo, dice aquellos que se dediquen al turismo anfitrión. ¿Qué es cultura anfitriona? No tengo ni idea. Pero está ese parche en el artículo 21 dedicado al turismo. Y es esto, es pensar la cultura como parte de una matriz, ¿no? Económica, productiva, y ir hacia eso. Es obligatorio el teatro en los secundarios y no hay formación de profesores de teatro. Además hay una mirada que, no sé, a su manera, pero Impresionante. los yanquis, por ejemplo, lo tienen muy, muy Aceitado. arraigado,
que para ellos es un commodity. Uf, Después claro. te venden películas, discos, artistas, te venden a la... ¿Querés Te vender una venden, te ciudad? venden al ¿Quién no cantante. conoce Nueva York a través de una película? Olvídate. Lugares. El famoso, siempre el mismo ejemplo, el teatro de Sydney es el que no podés Sí. filmar en la vereda. Sí, Entonces todos hacen Australia. tomas, de Australia, ¿no? Todos hacen tomas como a 2 kilómetros con tremendas cámaras para poder hacer zoom, porque si no tenés que pagar, pero es una postal, bueno, Sí, sí, ese sí. tipo de cosas, digamos, ¿no? Yo creo que nos falta Y eso. con el teatro también ocurre. O sea, a nosotros nos falta pensar en el, ¿viste cómo les gusta decir a los políticos a 10 o 20 años? Pensar en el desarrollo de la cultura realmente como eso. O sea, tener profesionales de los mejores para poder... somos una isla. Ujú. O sea, pasa que con nuestra mentalidad colonizada que tenemos, que llevará años transformarla, y es dejar de pensar que la cultura está en Buenos Aires, que está en las grandes ciudades, pensarnos a nosotros como productores de cultura. Pensarnos a nosotros es esto, pensar una ciudad para nosotros, no pensar, hay que arreglar la vereda para los turistas. Está bárbaro que vengan los turistas, está buenísimo, ingresa cualquier cantidad de dinero. Pero yo creo que si nosotros tenemos producciones teatrales, cinematográficas, de cualquier tipo, hecha para nosotros, para contarnos las mejores historias nuestras, para reivindicarnos como lo que somos como seres humanos, nuestra mirada es única, no existe otra mirada en el mundo. Nadie mira como miramos nosotros, nadie habla como hablamos nosotros. Tenemos que tener el coraje de agarrar y esto, productores independientes, empresarios, políticos, instituciones dedicadas a lo cultural, agarrar y decir, che, vamos para allá. Vamos para Totalmente. allá. Mauricio, muy interesante todo, pero quería saber cómo había salido, cuál fue el saldo negativo, positivo de este festival, que bueno, se vieron en varios, se estuvo en el IPES. Y en Oníricos. Y en Onírico. ¿Y cómo salió todo? Salió todo bárbaro. O sea, Ujú. el laburo, el montaje se hizo entre todos los grupos. Perdón, todo, voy a sí. una pequeña interrupción. ¿Qué Sí. pasa con el anfiteatro del Colegio de los Andes? ¿Está privatizado por el propio colegio? Sí. Ok, está listo. Yo- Una cosa, yo no puedo creer cómo se apropian las instituciones de... es De una algo cosa- público. Mira, yo... Con el gimnasio el polivalente pasó lo mismo y al final creo que hasta la terminaron ganando los del polivalente, porque ahora ya ese lugar creo que solamente es un gimnasio, no sé, o para talleres del propio colegio, digamos, pero... Mira, yo hablé con la gente de los Andes por esta fiesta, porque no había lugar, o sea, no había lugar. Y llamé, me dieron a hablar con la directora, que me olvida el nombre, pobre, ¿cómo se llama? ¿Cladera no es? Me ¿O ella olvidé, era? me olvidé. Y vos sabés que ella, bueno, me da la noticia que lo habían charlado, o sea, yo hablo con Gastón, que es con el que más tengo confianza, con Gastón Pinillo, que es el director de la comedia, y le digo, mira Gastón, va a suceder esto, estamos barajando huevo, en una semana tenemos que resolverlo, ni siquiera una semana, en 3 días había que resolverlo. ¿Qué posibilidad hay que hagamos todas las obras ahí? Porque ustedes tienen todo el equipamiento. Déjame que lo hable con las autoridades, me llama la directora y me dice que no, que ellos tenían muchas actividades y que el teatro estaba ocupado, que no lo podían ceder. Entonces yo le digo, mira, yo te tengo que decir algo, vos disculpame. Pero hacen las obras para ellos mismos, Bueno. Mauricio. Yo no me entero que hay obras ahí. Pero las hacen ellos para ellos mismos, eso es lo que pasa. Yo le dije, ¿sabés qué lamento? Que ustedes que en el discurso salen a decir que están a favor del desarrollo de las artes escénicas, se pierdan la oportunidad de tener una fiesta provincial Pero claro, en ese sos anfiteatro. sede. O sea, sos sede de una fiesta provincial, o sea, te estás perdiendo algo que es trascendental Claro. para el teatro de la Si provincia. querés Y negociar. para los pibes que están ahí adentro es como, tengo el festival acá adentro. Claro, sí, sí. Pero bueno, seguramente tienen sus argumentos. Pero bueno. Bueno, ¿cómo salió? Fue un Cálmate. desvarío, ¿no? Es que yo no puedo entender. Yo ahora cómo voy a empezar a funcionan buscar algunas más cosas. seguido esto. Bueno, fue bárbaro. Fue bárbaro porque todo el montaje se hizo entre todos. Todos limpiábamos, acomodábamos sillas, barríamos, ayudamos a los técnicos de cultura a colgar tachos, cables, de los diferentes grupos, ¿no? Ujú. O sea, O sea, participó el Cultura y Educación de la municipalidad.
Sí, ellos, tanto Cultura de la Municipalidad como la Casa de las Artes, aportaron un jurado para poder darle esto legitimidad, ¿no? Claro, Casa de las Artes de la selección. universidad. Sí, Sí. estuvo Emma de Antueno, por Cultura Provincia estuvo Yamina Leiva y por la Municipalidad Guado Campo. Ajá. Entonces ellas tres formaron el jurado. Digo, en ese sentido, del equipo de laburo entre todos los teatristas de diferentes grupos, eso fue maravilloso, muy pocas veces sucede, casi nunca. Y después el acompañamiento del público, ¿viste? La broma que nos hacíamos es: la gente quiere ver las obras fueguinas o porque es gratis, pero la realidad, no importa cuál haya sido el motivo, se llenó Onírico, desbordaba, se llenó Lipes, desbordaba. El acompañamiento del público fue maravilloso y eso a los artistas los motiva. No es lo mismo, ¿viste? Tener 2 personas en la sala que tener 120. Claro, claro, Eso obvio. y bueno, el jurado que tuvo sus criterios de selección, que seguramente va a convocar a los grupos para darle la devolución de lo que vieron, de lo que evaluaron, seleccionó a la obra de Pierrot Teatro, que es El día que la nieve dejó de caer. Esa obra salió en primer lugar. Ajá. En segundo lugar salieron Las chicas de Río Grande, Nosotras y los otros es el grupo, que se llama Una sabe de esas cosas. Y tercero salió Amalfi, del grupo Murana Teatro. Que son grupos que funcionan como concertados, ¿no? Porque son actores de uno que trabajan sí, con sí. el director del otro. Sí, sí. Es una- como, una cosa así. como las bandas de rock acá Sí. que se van prestando el bajista Una y así un cosa, poco. claro, mucha comunidad. Y después hubo menciones, ¿viste? Menciones como ser a Chinchela Fauto, le dieron la mención por el manejo físico y de voz, ¿viste? A Mónica Díaz, de la obra Amor Vitró, le dieron por la mejor caracterización y manejo de texto. Qué bueno. A nosotros también, pero no me acuerdo, ¿sabes qué era la mención que nos dieron? Pero bueno, al director de cuando El día que la nieve dejó de caer, a Diego le dieron como a la mejor dirección, ¿viste? Más allá de eso, ¿viste? De la selección, que es necesario. O sea, yo creo que es necesario. Algunos dicen, no, no está bien competir. No, bueno. No está bien Bueno, competir. Es una pero medición. estímulo Pero también. es un estímulo y está bueno. Ujú. Y también lo que está bueno es respetar la decisión del jurado, porque el jurado tuvo un criterio. Ujú. Y ese criterio fue el que los llevó a elegir a este y no a este otro. Entonces, el mío sería seguramente y el del otro, o sea, cada uno tendría su criterio de selección. Entonces, lo que hay que respetar es que pudimos llegar en 3 días a hacer esta fiesta, en 3 días resolver espacio, la parte técnica, juntarnos y trabajar entre todos. Yo creo que eso es una demostración de que en esta isla, donde todos estamos aislados en general, podemos comenzar a juntarnos. Podemos comenzar, aunque trabajemos en guetos y separados, decir, che, hagamos este festival, che, hagamos esta capacitación, che, apoyémonos. Necesitas, vos el sábado vas a dar la obra, necesitas que te ayude, necesitas que te tire una mano, y no que cada uno se salve como pueda, ¿viste? Mauricio, gracias por la visita, muy amable. Muchas Siempre muy gracias. interesante charlar con vos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Mauricio Flores, director del grupo de teatro Lo Eventual. Bueno, hablando un poco con nosotros de todo, un poco lo que tiene que ver con la actividad teatral de la provincia. Primero, por los cambios en la ley del INT y después los esfuerzos para poder hacer un poco de teatro y que también la provincia y los municipios, ¿no? Se aviven un poco de que también hay algo de la cuestión de la matriz productiva. Gracias de nuevo.